Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En los caminos olvidados que cruzaban montañas y aldeas silenciosas, se hablaba de un viajero que nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Decían que cargaba poco equipaje, que sus pasos eran firmes y que sus ojos guardaban una inquietud constante, como si buscara algo más allá del horizonte. Ese viajero era Tiago. Su nombre resonaba en las tabernas y en los mercados como un susurro de historias inconclusas. Algunos lo describían como un hombre marcado por la soledad, otros como alguien que huía de un pasado que nadie conocía. Lo cierto es que Tiago caminaba siempre hacia adelante, guiado por una fuerza invisible que lo mantenía en movimiento. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, era que su sombra había comenzado a despertar. Una sombra que no obedecía del todo a sus gestos, que se adelantaba, se detenía y a veces parecía observarlo con paciencia. Así empezaba la verdadera travesía de Tiago, no contra el mundo exterior, sino contra aquello que lo acompañaba desde siempre, silencioso y oscuro. La sombra de Tiago comenzó a moverse con independencia, como si hubiera esperado siglos para liberarse. Al principio, sus gestos eran sutiles, un brazo que no imitaba el suyo, un paso que se adelantaba, una mirada invisible que parecía clavarse en su espalda. Pero pronto la sombra se volvió audaz, caminando unos metros delante de él, marcando un rumbo distinto. Tiago sintió un estremecimiento. No era miedo, sino la certeza de que estaba frente a un misterio que lo trascendía. La sombra no era reflejo, era voluntad, y esa voluntad lo invitaba a seguirla, a adentrarse en un sendero que no había elegido. El viajero comprendió que su travesía ya no sería solitaria. La sombra era ahora un compañero desconocido, un espejo oscuro que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. Cada paso que daba se convertía en un diálogo silencioso. ¿Quién guiaba a quién? ¿Era él quien llevaba la sombra o la sombra quien lo conducía? El camino se abría hacia tierras desconocidas y Tiago, con el corazón palpitando, aceptó seguir adelante. La sombra de Tiago comenzó a tomar decisiones propias. En un cruce de caminos, mientras él dudaba hacia dónde continuar, la silueta oscura se adelantó con firmeza hacia la vereda más estrecha, como si conociera un destino oculto. Tiago la observó, incrédulo. No era un reflejo, era una guía. El sendero elegido por la sombra lo condujo a un bosque espeso, donde la luz apenas lograba atravesar las copas de los árboles. Allí, cada paso resonaba como un eco profundo, y el aire estaba cargado de un silencio expectante. Tiago comprendió que no podía retroceder. La sombra lo había llevado hasta ese lugar por una razón. De pronto, la silueta se detuvo frente a un claro.
En el suelo, grabados en piedra, aparecían símbolos antiguos que parecían latir con un resplandor tenue. Tiago se inclinó sobre ellos, como si quisiera mostrarle algo. Tiago, con el corazón acelerado, se acercó y tocó la superficie fría. En ese instante sintió que la sombra no era enemiga, ni simple reflejo. Era memoria, una parte de sí mismo que había permanecido oculta, esperando el momento de revelarse. El bosque al que la sombra había conducido a Tiago parecía no tener fin. Los árboles se alzaban como columnas antiguas y entre sus raíces se escondían murmullos que no pertenecían al viento. Cada paso que daba resonaba como un eco profundo y el viajero sentía que el suelo mismo lo observaba. La sombra, adelantada unos metros, se movía con seguridad, como si conociera cada rincón de aquel lugar. Tiago intentó ignorar la inquietud, pero pronto descubrió que los símbolos grabados en las piedras del claro no eran simples marcas. Brillaban con un resplandor tenue, pulsando como corazones enterrados. Se arrodilló y tocó la superficie fría. En ese instante, un torrente de imágenes invadió su mente. Escenas de su infancia, recuerdos que había olvidado, momentos de dolor y de júbilo. La sombra no era enemiga, era memoria. Era la parte de sí mismo que había permanecido oculta, esperando el momento de revelarse. Tiago comprendió que su viaje no era hacia tierras lejanas, sino hacia lo más profundo de su ser. La sombra lo obligaba a enfrentarse con aquello que había negado, sus miedos, sus errores, sus deseos silenciados. Y mientras más avanzaba, más claro se volvía que la travesía no terminaría en ese bosque. El camino se abría hacia un destino mayor, uno que lo llevaría a descubrir no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. La sombra, ahora convertida en guía, lo esperaba pacientemente en el límite del claro, lista para conducirlo hacia la siguiente revelación. Tiago siguió a su sombra más allá del claro, internándose en un bosque que parecía respirar con él. Las raíces se entrelazaban como serpientes antiguas y cada árbol guardaba un silencio expectante, como si conociera el secreto que estaba a punto de revelarse. La sombra avanzaba con firmeza, marcando un rumbo que Tiago jamás habría elegido. A veces se detenía frente a símbolos tallados en la corteza. Otras se inclinaba sobre piedras cubiertas de musgo que brillaban con un resplandor tenue. Era como si lo guiara hacia un lenguaje olvidado, un idioma que no se pronunciaba con palabras, sino con gestos oscuros y memorias enterradas. Tiago sentía que cada paso lo alejaba del mundo que conocía. El aire se volvía más denso, cargado de imágenes que surgían en su mente, recuerdos de su infancia, errores que había intentado olvidar, deseos que nunca se atrevió a confesar. La sombra no era enemiga, era espejo, y ese espejo lo obligaba a enfrentarse con lo que había negado durante toda su vida. En lo más profundo del bosque, la sombra se detuvo frente a una grieta en la tierra. De ella emanaba un resplandor oscuro, como un fuego que no quemaba, pero que iluminaba con una claridad inquietante. Tiago comprendió que allí estaba el umbral, el lugar donde debía decidir si aceptaba a su sombra como parte de sí mismo o si la rechazaba,
condenándose a vagar incompleto. El viajero respiró hondo. El bosque guardaba silencio absoluto, esperando su elección. Tiago se acercó lentamente a la grieta luminosa. El resplandor oscuro que emanaba de ella parecía llamarlo con un murmullo silencioso, como si la tierra misma quisiera hablarle. La sombra aguardaba al borde, inmóvil, pero con una presencia que transmitía paciencia y autoridad. El viajero se arrodilló y extendió la mano. Al tocar el borde de la grieta, un torrente de visiones lo envolvió, escenas de su pasado, errores que había intentado olvidar, momentos de ternura que había enterrado bajo el peso de la culpa. Cada recuerdo surgía con una claridad dolorosa, y Tiago comprendió que la sombra no era enemiga, sino guardiana de todo aquello que había negado. El bosque entero se volvió expectante, las raíces vibraban bajo sus pies, las hojas se agitaban sin viento y el aire se cargaba de un silencio absoluto. Tiago entendió que debía tomar una decisión: aceptar la sombra como parte de sí mismo o rechazarla, condenándose a vagar incompleto. Con el corazón palpitante, se levantó, miró a la silueta oscura que lo había guiado hasta allí y por primera vez no la vio como un reflejo, sino como un compañero. Dio un paso hacia la grieta y la sombra lo imitó. En ese instante, ambos se fundieron en un mismo gesto y el resplandor los envolvió. Tiago sintió que ya no caminaba solo. La sombra era ahora parte de su ser, no como carga, sino como fuerza. El viajero comprendió que su destino no estaba en huir de la oscuridad, sino en abrazarla para hallar la plenitud. Tiago dio un paso dentro de la grieta y el resplandor oscuro lo envolvió por completo. No hubo fuego ni dolor, sino una claridad que atravesaba cada rincón de su ser. Sintió que la sombra se fundía con él no como un enemigo, sino como una parte que siempre había estado esperando ser reconocida. El bosque desapareció a su alrededor. En su lugar se abrió un espacio inmenso, sin tiempo ni fronteras, donde las memorias flotaban como estrellas apagadas. Allí, Tiago vio reflejados sus miedos más profundos, sus culpas, pero también sus deseos ocultos y su fuerza silenciosa. La sombra le habló sin palabras. Era él mismo, la mitad que había negado. Tiago comprendió que la travesía nunca había sido hacia tierras lejanas, sino hacia la aceptación de su propia oscuridad. Al abrazarla, descubrió que la sombra no lo limitaba, sino que le otorgaba plenitud. Era guía, era raíz, era fuerza. Cuando el resplandor se disipó, el viajero emergió del bosque transformado. Sus pasos ya no eran solitarios. Cada movimiento llevaba consigo la certeza de que la luz y la sombra podían convivir. Y así, con el horizonte abierto frente a él, Tiago continuó su camino, sabiendo que la verdadera libertad no estaba en huir de la oscuridad, sino en caminar con ella. Tiago emergió del resplandor con la respiración agitada, como si hubiera atravesado un umbral invisible. El bosque seguía allí, pero ya no era el mismo.
Los árboles parecían más altos, las raíces más profundas, y el aire estaba cargado de un murmullo que no provenía del viento. Era como si todo el entorno reconociera la unión recién consumada entre él y su sombra. La silueta oscura ya no caminaba delante ni detrás, sino a su lado. No era reflejo, no era guía, era compañero. Tiago sentía que cada paso estaba reforzado por una energía nueva, una certeza que lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, también percibía un peso. Aceptar la sombra significaba cargar con todo lo que había negado, y esa carga podía ser tan peligrosa como liberadora. El sendero lo condujo hasta un valle oculto, donde las piedras estaban cubiertas de símbolos que brillaban con un resplandor tenue. Allí, figuras antiguas se alzaban como guardianes, estatuas erosionadas que parecían observarlo con ojos vacíos. La sombra se detuvo frente a ellas y Tiago comprendió que aquel lugar era una prueba. Las estatuas comenzaron a moverse lentamente, como si despertaran de un sueño eterno. No eran enemigos, sino ecos de viajeros pasados, cada uno acompañado por su propia sombra. Tiago los miró con asombro. Entendió que no era el primero en enfrentar este destino y que su camino formaba parte de una historia mucho más grande. El valle entero vibraba, esperando su decisión. ¿Seguiría adelante, aceptando la carga de su sombra como fuerza? ¿O retrocedería, condenándose a repetir el ciclo de quienes nunca lograron reconciliarse con su oscuridad? Tiago apretó los puños y con paso firme se adentró entre las estatuas vivientes. Tiago avanzó entre las estatuas vivientes, con el corazón latiendo como un tambor. Cada figura parecía observarlo, no con hostilidad, sino con una mirada vacía que exigía valor. Eran viajeros antiguos, hombres y mujeres que alguna vez habían enfrentado a sus propias sombras y que ahora permanecían allí, petrificados en la memoria del valle. La sombra de Tiago caminaba a su lado, firme, como si lo protegiera. Sin embargo, él sentía que aquellas figuras eran advertencias. No todos habían logrado aceptar la oscuridad y por eso se habían quedado atrapados en piedra. El aire vibraba con un murmullo profundo, como un coro de voces apagadas que narraban historias de fracaso y redención. De pronto, una de las estatuas se movió. Sus ojos vacíos se iluminaron con un resplandor tenue y su voz resonó como eco en el valle. Viajeros como tú han llegado hasta aquí. Algunos aceptaron, otros huyeron. ¿Qué harás tú, Tiago? El viajero apretó los puños. Sabía que no podía retroceder. La sombra se adelantó, proyectándose sobre la estatua, y en ese instante el resplandor se intensificó. Tiago comprendió que debía demostrar su unión con ella, no con palabras, sino con acción. Se colocó en el centro del círculo de guardianes y levantó la mano. La sombra lo imitó, y juntos formaron un gesto que parecía abrir un portal invisible. El valle entero vibró. Las estatuas comenzaron a girar lentamente y el suelo se iluminó con símbolos que ardían como brasas. Tiago entendió que estaba iniciando la prueba definitiva. No bastaba con aceptar la sombra, debía caminar con ella hacia lo desconocido, enfrentando todo lo que el valle guardaba en silencio. Tiago se adentró en el círculo de estatuas vivientes y el suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Los símbolos grabados en la piedra ardían como brasas, iluminando el valle con un resplandor inquietante.
Cada estatua parecía despertar, moviéndose lentamente, como si quisiera probar la fuerza del viajero y su unión con la sombra. La sombra permanecía a su lado, firme, pero Tiago sentía que la verdadera prueba no estaba en los guardianes, sino en él mismo. El valle era un espejo, mostraba lo que otros viajeros habían enfrentado y lo que él debía aceptar. El murmullo de las figuras resonaba en su mente, repitiendo una pregunta silenciosa. ¿Eres capaz de caminar con tu oscuridad sin dejar que te consuma? De pronto, una estatua se adelantó. Era más alta que las demás, con grietas que brillaban como fuego interno. Levantó su brazo de piedra y señaló hacia un pasaje oculto entre las rocas. Tiago comprendió que debía atravesarlo, pero también entendió que no lo haría solo. La sombra debía entrar con él como parte inseparable de su ser. El pasaje se abrió como una garganta oscura y un viento frío salió de su interior. Tiago respiró hondo, apretó los puños y dio el primer paso. La sombra lo siguió y juntos se adentraron en el túnel, dejando atrás el valle y sus guardianes. El eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo profundo, como si voces antiguas lo acompañaran. Tiago sabía que lo que aguardaba al final de ese túnel no era un enemigo externo, sino la revelación definitiva de sí mismo. Día 968. La sombra y la luz no son opuestos, sino compañeros de viaje. Día 969. El conocimiento no se encuentra en la luz, sino en la sombra que acepta la luz. Día 970. La revelación no es un final, sino un comienzo. Tiago avanzó por el túnel y cada paso parecía resonar como un latido profundo en la tierra. El aire era denso, impregnado de un murmullo que no provenía de voces humanas, sino de ecos antiguos que vibraban en las paredes. La sombra caminaba junto a él, no como reflejo, sino como presencia viva. Y Tiago sentía que su unión se ponía a prueba en cada instante. El pasaje se estrechaba, obligándolo a rozar las piedras húmedas con los dedos. Allí descubrió grabados ocultos, figuras que mostraban viajeros como él, acompañados por sombras que los guiaban o los devoraban. Algunos estaban representados triunfantes, otros atrapados en la oscuridad. Era un recordatorio cruel. No todos lograban salir de aquel lugar completos. De pronto el túnel desembocó en una cámara amplia, iluminada por un resplandor que no tenía fuente visible. En el centro, un espejo de obsidiana se alzaba sobre un pedestal. La sombra se detuvo frente a él y por primera vez se giró hacia Tiago, como si lo invitara a mirar. El viajero se acercó lentamente. En el espejo no vio su rostro, sino una versión distinta de sí mismo, más fuerte, más serena, pero con ojos que ardían de oscuridad. Era la imagen de lo que podía llegar a ser si aceptaba plenamente a su sombra. Tiago sintió un estremecimiento. El espejo no era un objeto, era un juicio. Debía decidir si abrazaba esa versión de sí mismo o si la rechazaba, arriesgándose a quedar atrapado como las figuras del valle. El silencio de la cámara era absoluto y el destino aguardaba su elección. Tiago salió finalmente del túnel
y tras la penumbra interminable se encontró en un lugar distinto a todo lo que había visto antes. No era bosque ni valle, sino una vasta explanada iluminada por un cielo rojizo, como si el amanecer se hubiera detenido allí para siempre. En el centro de la explanada se alzaba una ciudad silenciosa, construida con torres de piedra negra y puentes que parecían flotar sobre el vacío. No había habitantes a la vista, pero las calles vibraban con una energía latente, como si aguardaran su llegada. La sombra se detuvo junto a él y por primera vez señaló con claridad hacia las puertas abiertas de aquella ciudad. Tiago comprendió que había llegado a un destino, no solo físico, sino espiritual. El viaje ya no era avanzar sin rumbo, ahora debía entrar en ese lugar y descubrir qué significaba convivir con su sombra en un mundo que parecía haber sido creado para ponerlo a prueba. La ciudad lo esperaba, inmóvil y expectante, como un escenario preparado para la siguiente parte de su historia. Tiago salió del túnel y por primera vez en mucho tiempo dejó de sentirse un viajero errante. Ante él se extendía una vasta llanura iluminada por un cielo rojizo, como si el amanecer se hubiera detenido allí para siempre. El aire olía a hierro y a tierra húmeda, y en el horizonte se alzaba una ciudad silenciosa, de torres negras y puentes suspendidos sobre abismos. La sombra se detuvo junto a él y señaló con claridad hacia las murallas abiertas. Tiago comprendió que había llegado a un destino concreto: Náboris, la ciudad de las puertas. Se decía en antiguas leyendas que Náboris no pertenecía a ningún reino, sino que aparecía únicamente a quienes estaban preparados para enfrentar su propia oscuridad. Las calles de Náboris estaban vacías, pero no muertas. Cada piedra vibraba con energía latente, como si aguardara la llegada de un viajero destinado. Tiago caminó por la Avenida del Silencio, un corredor amplio flanqueado por estatuas de antiguos peregrinos, todos con sus sombras talladas a sus pies. La sombra de Tiago se detuvo frente a una de ellas y por un instante pareció inclinarse en señal de respeto. Al llegar al centro de la ciudad, Tiago encontró la Plaza de los Ecos, un espacio circular donde las voces del pasado resonaban en susurros. Allí, un obelisco de obsidiana se alzaba hacia el cielo, cubierto de inscripciones que narraban las historias de quienes habían llegado antes que él. Cada inscripción brillaba tenuemente, como si las palabras estuvieran vivas. La sombra lo condujo hacia el obelisco. Al tocarlo, Tiago sintió un torrente de memorias ajenas, viajeros que habían aceptado sus sombras y prosperado, otros que habían rechazado esa unión y se habían perdido en la nada. Comprendió que Náboris no era un simple lugar, sino un crisol donde cada viajero debía decidir quién era realmente. Más allá de la plaza se abría un camino hacia el Templo de Umbría, una construcción imponente con puertas de hierro forjado. La sombra avanzó hacia allí con determinación, y Tiago supo que ese sería el escenario de su prueba definitiva.
Ya no había abstracción ni símbolos difusos. Estaba en una ciudad con nombre, con calles, con plazas, con un templo que lo esperaba. Y en ese lugar, Tiago debía decidir si su unión con la sombra sería su condena o su liberación. Tiago entró en Návoris con paso firme, aunque el corazón le temblaba ante la magnitud de lo que veía. La ciudad no estaba vacía como había imaginado. En las calles comenzaron a aparecer figuras humanas, habitantes silenciosos que parecían surgir de las sombras mismas. Sus rostros eran pálidos, sus ojos reflejaban un brillo extraño, como si cada uno cargara con una sombra propia que los dominaba. En la avenida del silencio, Tiago conoció a Dorian, el cronista de los ecos, un hombre de barba gris y mirada penetrante. Dorian llevaba consigo pergaminos que narraban las historias de viajeros anteriores. «Cada paso que das será escrito aquí», le dijo, mostrando un libro abierto donde el nombre de Tiago ya comenzaba a aparecer. Más adelante, en la entrada del templo de Umbría, aguardaba Selene, la guardiana, envuelta en un manto plateado. Su sombra estaba ausente, arrancada en una prueba fallida. «Necesito tu ayuda para recuperarla», confesó con voz firme, aunque sus ojos revelaban desesperación. Tiago dudó, aliarse con alguien marcado por la pérdida o seguir solo. Pero no todos en Návoris buscaban redención. En las torres más altas se ocultaban los hijos de la penumbra, una hermandad que había abrazado sus sombras por completo. Cuando Tiago pasó cerca de la plaza de los ecos, uno de ellos se le acercó con una sonrisa oscura. «Tu sombra es fuerte, entrégala a nosotros y tendrás poder absoluto». Tiago sintió la tentación arder en su interior. La ciudad era un tablero de fuerzas. Dorian lo observaba como cronista imparcial. Selene lo necesitaba como aliado y los hijos de la penumbra lo deseaban como discípulo. El viajero comprendió que Návoris no era solo un destino, sino un campo de pruebas donde cada decisión abriría una puerta distinta. Y en el centro de todo, el templo de Umbría lo esperaba, con sus puertas de hierro forjado y un silencio que parecía contener todas las respuestas. Tiago cruzó las puertas de hierro del templo de Umbría, acompañado por Selene y seguido de cerca por Dorian, que anotaba cada detalle en sus pergaminos. El interior del templo era vasto, con columnas que parecían sostener un cielo de piedra y un silencio tan profundo que incluso el roce de sus pasos se transformaba en eco. En el centro del recinto, un círculo de fuego oscuro ardía sin consumir nada. Allí aguardaban los hijos de la penumbra, ocultos tras máscaras de obsidiana. Sus voces se entrelazaban como un coro, ofreciendo a Tiago poder absoluto si entregaba su voluntad a la sombra. Selene lo miró con desesperación. Ella también deseaba ese poder, pues creía que era la única forma de recuperar su sombra perdida. Dorian, en cambio, permanecía distante, escribiendo sin intervenir. «Todo será registrado», murmuraba, como si la historia ya estuviera escrita antes de que Tiago tomara su decisión. La sombra de Tiago se adelantó, colocándose en el centro del círculo. No parecía obedecer ni a los hijos de la penumbra ni a Selene, sino que lo miraba directamente a él, esperando. Tiago comprendió que la prueba no era aceptar la tentación ni rechazarla, sino demostrar que podía caminar con su sombra sin ser consumido por ella.
Entonces levantó la mano y la sombra lo imitó. El fuego oscuro se agitó, las máscaras de los hijos de la penumbra se quebraron y un rugido profundo recorrió las columnas del templo. Selene cayó de rodillas, incapaz de sostener la fuerza que emanaba, mientras Dorian escribía frenéticamente, sus pergaminos ardiendo con símbolos vivos. Tiago dio un paso hacia adelante y el círculo de fuego se abrió como una puerta. Más allá no había oscuridad ni luz, sino un vasto espacio donde las sombras de todos los viajeros se reunían. Allí, Tiago vio figuras antiguas, hombres y mujeres que habían llegado antes que él, algunos completos, otros fragmentados. La sombra lo tomó de la mano. Por primera vez no era un reflejo ni un guía, era parte de él, inseparable. Y juntos atravesaron la puerta, dejando atrás el templo, los guardianes y las tentaciones. Naboris vibró en silencio. La ciudad reconocía que un nuevo viajero había logrado lo que pocos conseguían, aceptar su sombra sin perderse en ella. Tiago ya no era un errante, era un hombre completo, destinado a escribir su propia leyenda en las calles de la ciudad de las puertas. Tiago y su sombra atravesaron la puerta del círculo de fuego y emergieron en un espacio distinto, más vasto que cualquier bosque o ciudad que hubiera conocido. Ante ellos se extendía Naboris Interior, el corazón oculto de la ciudad de las puertas, un lugar reservado solo para quienes habían aceptado la unión con su sombra. Las calles estaban vivas, pobladas por figuras que no eran simples habitantes, eran viajeros que habían superado la prueba y ahora servían como guardianes de la ciudad. Cada uno llevaba consigo una sombra que se movía con independencia, pero en armonía. Tiago los miró con asombro. No eran esclavos de su oscuridad, sino seres completos, capaces de convivir con ella. En la galería de umbrales, un corredor interminable de arcos tallados en obsidiana encontró a Selene, que lo había seguido a pesar de su derrota en el templo. Su rostro estaba marcado por la desesperación, pero también por una chispa de esperanza. «Aquí está la clave», dijo, señalando los arcos. «Cada uno conduce a un destino distinto. Si cruzas el correcto, tu sombra se convertirá en tu aliada definitiva. Si fallas, te perderás para siempre». Dorian apareció poco después, con sus pergaminos ardiendo de símbolos vivos. «Todo lo que hagas aquí será escrito en la historia de Naboris. No eres el primero, Tiago, pero podrías ser el único en abrir el umbral de las voces, el donde se reúnen las sombras de todos los viajeros». Mientras hablaban, los hijos de la penumbra surgieron de las torres interiores. Sus sombras eran monstruosas, deformadas por el exceso de poder. Rodearon a Tiago, ofreciéndole una última tentación. «No necesitas elegir. Entrégate a nosotros y dominarás todos los arcos. Serás señor de Naboris». Tiago miró a su sombra. Ella lo observaba con calma, como si esperara su decisión. El viajero comprendió que la ciudad no era un destino final, sino un cruciel de elecciones. Confiar en Selene y arriesgarse a recuperar lo perdido. Seguir las advertencias de Dorian y buscar el umbral de las voces, o dejarse arrastrar por los hijos de la penumbra hacia un poder corrupto. El silencio de Naboris Interior era absoluto. Cada arco brillaba tenuemente, cada sombra aguardaba. Tiago respiró hondo
y dio un paso hacia adelante, sabiendo que la elección que hiciera definiría no solo su destino, sino el de todos los que lo habían precedido. Tiago avanzó por la galería de umbrales, con Selene a su lado y Dorian detrás, escribiendo cada gesto en sus pergaminos ardientes. Los arcos de obsidiana brillaban tenuemente, cada uno con símbolos distintos que parecían palpitar como corazones ocultos. El aire estaba cargado de tensión. Cada arco era una elección y cada elección podía cambiarlo para siempre. Los hijos de la penumbra lo seguían desde las sombras, susurrando tentaciones. Cruza el umbral de la fuerza y dominarás a todos, decían. Atrévete con el umbral del olvido y borrarás tus culpas. Pero Tiago sabía que esas promesas eran trampas disfrazadas de poder. Selene, desesperada, lo tomó del brazo. Ayúdame a recuperar mi sombra. El umbral de la memoria puede devolverme lo que perdí. Si lo cruzamos juntos, quizá ambos encontremos lo que buscamos. Dorian levantó la voz por primera vez, solemne. El verdadero destino está en el umbral de las voces. Allí se reúnen las sombras de todos los viajeros. Si entras, tu historia se entrelazará con la de ellos y tu nombre quedará grabado para siempre en Náboris. Tiago miró a su propia sombra. Ella lo observaba con calma, sin presionar, como si aceptara cualquier decisión que tomara. El viajero comprendió que había llegado al punto crucial. No era un errante más, sino alguien que debía elegir entre ayudar a Selene, seguir la advertencia de Dorian o dejarse arrastrar por los hijos de la penumbra. El silencio de la galería era absoluto. Los arcos brillaban como estrellas negras, cada uno abriendo un destino distinto. Tiago respiró hondo, dio un paso hacia adelante y colocó la mano sobre el umbral de las voces. El símbolo ardió y un rugido profundo recorrió toda la ciudad. Las sombras de Náboris comenzaron a reunirse, formando un coro inmenso que lo llamaba por su nombre. El coro de sombras en el umbral de las voces envolvió a Tiago con una fuerza que parecía venir de todos los tiempos. Miles de figuras se alzaban en torno a él, viajeros antiguos, guardianes olvidados, sombras que habían sido rechazadas y otras que habían sido aceptadas. Era como si toda la historia de Náboris se reuniera en ese instante para juzgarlo. Selene cayó de rodillas, incapaz de soportar la intensidad del lugar. Su voz tembló. Aquí está mi sombra. La siento cerca, pero no puedo alcanzarla. Dorian escribía frenéticamente, sus pergaminos ardiendo con símbolos vivos que se dibujaban solos. Nunca había visto algo así, murmuraba. Tu nombre, Tiago, se está grabando en todos los arcos a la vez. Estás cambiando la ciudad. Los hijos de la penumbra irrumpieron en el círculo, sus máscaras quebradas mostrando rostros deformados por la oscuridad. Intentaron arrastrar a Tiago hacia ellos, pero su sombra se interpuso, firme como un guardián. El viajero comprendió que ya no era un reflejo, era un aliado. El coro de voces se intensificó y del centro del umbral emergió una figura colosal, el primero de los viajeros, el fundador de Náboris. Su sombra era tan vasta que cubría toda la galería. Con voz grave habló.
Has llegado donde pocos llegan. Tu unión con la sombra es fuerte, pero aún debes demostrar que puedes guiarla, no solo aceptarla. Tiago sintió que el destino lo empujaba hacia una última prueba. El primero de los viajeros levantó su mano y el suelo se abrió revelando un camino descendente hacia las catacumbas de Umbría, donde las sombras más antiguas aguardaban. Selene lo miró con desesperación, Dorian con expectación y los hijos de la penumbra con odio. Tiago respiró hondo y dio el primer paso hacia las catacumbas, sabiendo que allí se decidiría no solo su destino, sino la de toda Náboris. Tiago descendió por las catacumbas de Umbría, acompañado por el eco de miles de voces que aún resonaban desde el umbral. El aire era pesado, impregnado de un olor a piedra húmeda y ceniza antigua. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que narraban las historias de viajeros que habían llegado hasta allí, algunos triunfantes, otros condenados a vagar eternamente. Selene lo seguía con pasos vacilantes, sus ojos buscando desesperadamente la sombra que había perdido. Dorian, incansable, escribía cada detalle en sus pergaminos, consciente de que lo que estaba presenciando era un capítulo único en la historia de Náboris. Los hijos de la penumbra, ocultos entre los pasajes, aguardaban el momento oportuno para atacar, sus sombras deformes reptando como serpientes por las paredes. En lo más profundo de las catacumbas, Tiago encontró una sala circular, la cripta de los fundadores. Allí reposaban las sombras más antiguas, guardianes colosales que habían dado origen a la ciudad. Una de ellas se levantó, un espectro gigantesco con ojos como brasas apagadas. Su voz retumbó en el silencio. Has aceptado tu sombra, viajero, pero ahora debes demostrar que puedes guiarla. Aquí no basta con convivir, aquí debes gobernar. El suelo se abrió bajo sus pies, revelando un círculo de símbolos ardientes. Selene gritó al ver que su sombra perdida emergía del fuego, reclamándola con furia. Los hijos de la penumbra irrumpieron en la sala, clamando que el poder debía ser suyo. Dorian apenas podía sostener sus pergaminos que ardían con palabras vivas. Tiago se colocó en el centro del círculo. Su sombra lo rodeó, firme como un escudo. Comprendió que la prueba final no sería contra enemigos externos, sino contra la tentación de dejarse dominar por la oscuridad. El coro de voces ancestrales rugió y la cripta entera comenzó a temblar. El destino de Náboris, de Selene, de los hijos de la penumbra y de todos los viajeros pasados y futuros dependía de la elección que Tiago estaba a punto de hacer. Tiago se adentró en la cripta de los fundadores y el temblor de las paredes se intensificó hasta parecer un latido. Las sombras ancestrales se levantaban una a una, formando un círculo alrededor de él. Sus ojos ardían como brasas apagadas y sus voces resonaban como un coro de trueno. Gobierna tu sombra o sé gobernado por ella. Selene luchaba contra la figura oscura que reclamaba su ser. Su sombra perdida la rodeaba como un manto de fuego y ella gritaba con desesperación, intentando fundirse de nuevo. Tiago la observó. Comprendió que su destino estaba entrelazado con el de ella, que si ella caía,
la ciudad perdería parte de su equilibrio. Los hijos de la penumbra avanzaron con violencia, sus sombras deformes extendiéndose como tentáculos. Intentaban romper el círculo de símbolos ardientes, clamando que Náboris debía pertenecerles. «El viajero no merece este poder», rugían. «La ciudad será nuestra». Dorian, con los pergaminos ardiendo en sus manos, gritó: «Tiago, tu nombre ya está escrito en todos los arcos. Si caes, tu historia se convertirá en advertencia eterna. Si triunfas, Náboris cambiará para siempre». Tiago cerró los ojos y sintió a su sombra tomar su mano. No era enemiga, no era tentación, era fuerza. El fuego oscuro del círculo se elevó, envolviéndolos a ambos. Entonces el primero de los viajeros descendió desde lo alto de la cripta, su sombra colosal cubriendo todo el recinto. «Demuestra que puedes guiarla», dijo con voz grave. «No basta con aceptar, debes ser dueño de tu oscuridad». El suelo se abrió en un abismo de brasas, y Tiago comprendió que debía dar un salto de fe. Con Selene gritando su nombre, Dorian escribiendo frenéticamente, y los hijos de la penumbra intentando arrastrarlo hacia su corrupción, Tiago se lanzó al vacío junto a su sombra. El rugido de las catacumbas se transformó en silencio absoluto. Las catacumbas rugían como un corazón antiguo. El círculo de fuego se expandía y las sombras ancestrales se alzaban con un poder que hacía temblar las columnas. Selene forcejeaba contra la figura oscura que reclamaba su ser, mientras los hijos de la penumbra intentaban romper el sello con sus sombras deformes. En medio del caos, la unión entre viajero y sombra se convirtió en un faro. No era ya un reflejo ni un acompañante, era una fuerza indivisible que irradiaba equilibrio. El primero de los viajeros descendió con su sombra colosal y su voz resonó como trueno. Gobernar la oscuridad significa aceptar la luz que la contiene. El abismo de brasa se abrió aún más, revelando un río de sombras que fluía como agua viva. Dorian, con los pergaminos ardiendo en sus manos, gritó que la ciudad estaba cambiando. Los símbolos de Náboris se reescribían, las torres vibraban y las puertas de todos los arcos se iluminaban a la vez. Selene, al borde de ser consumida, extendió la mano hacia el viajero. Su sombra perdida se detuvo como si esperara una decisión. Los hijos de la penumbra furiosos se lanzaron en masa, pero fueron repelidos por una oleada de energía que brotó del círculo. La cripta entera se transformó en un escenario de revelación. Sombras antiguas, viajeros pasados, guardianes y tentaciones se reunían en torno a un único desenlace. El silencio posterior fue absoluto, como si Náboris aguardara la elección final que definiría su destino eterno. El silencio tras el salto al abismo se quebró con un estruendo profundo. Las catacumbas de Umbría se iluminaron con un resplandor que no era fuego ni sombra, sino una mezcla de ambos. El viajero y su sombra emergieron en un espacio desconocido, un santuario oculto bajo la ciudad, donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones vivas que cambiaban con cada respiración. Selene apareció tambaleante, su sombra perdida finalmente fusionada con ella.
Sus ojos brillaban con un nuevo poder, aunque su rostro mostraba el peso de la unión. Dorian, exhausto, sostenía pergaminos que ardían con símbolos que se escribían solos, incapaz de controlar la fuerza de lo que estaba presenciando. Los hijos de la penumbra intentaron irrumpir en el santuario, pero fueron repelidos por una oleada de energía que brotó del círculo. Sus sombras deformes se retorcieron, incapaces de resistir la pureza del equilibrio que se había manifestado. En el centro del santuario, el primero de los viajeros aguardaba. Su sombra colosal se inclinó, reconociendo lo que había sucedido. «Has hecho lo que ninguno antes logró», dijo con voz grave. «No solo aceptaste tu oscuridad, sino que la guiaste hacia el equilibrio. Náboris ya no será la misma». Las inscripciones en las paredes comenzaron a reordenarse, formando un nuevo relato. El nombre del viajero brillaba junto a los de los fundadores y la ciudad entera vibraba como si despertara de un sueño eterno. Las torres de Náboris se iluminaron, las puertas de los arcos se abrieron y las sombras de los antiguos viajeros se alzaron en coro, celebrando la unión. Selene, ahora completa, se acercó con lágrimas en los ojos. Dorian dejó caer sus pergaminos, incapaz de seguir escribiendo. Los hijos de la penumbra huyeron hacia las profundidades, derrotados por la fuerza del equilibrio. El santuario se transformó en un nuevo corazón para la ciudad. Náboris reconocía a su nuevo guardián. En mi opinión, yo creo que la trama ha tomado un rumbo muy interesante al convertir a Náboris en un escenario vivo, casi un personaje más. Me gustó mucho cómo la ciudad se transforma según las decisiones del viajero, porque eso le da un aire mítico y orgánico. Yo pienso que Selene es un personaje complejo. Me agradó su desesperación por recuperar la sombra, porque la hace humana, pero no estuve de acuerdo con su insistencia en arrastrar al protagonista hacia sus propios deseos. A veces sentí que su motivación era egoísta y desaprobé su comportamiento en el templo cuando parecía más interesada en su propia redención que en el equilibrio de la ciudad. Sobre Dorian, apoyaría su papel como cronista imparcial. Me gustó que no interviniera directamente, aunque confieso que no coincidí con su pasividad en ciertos momentos. Creo que podría haber hecho más que simplemente escribir, pero entiendo que su función es ser testigo y guardián de la memoria. Los hijos de la penumbra, por otro lado, me parecieron fascinantes como antagonistas. No me gustó su tentación constante, pero sí me agradó la manera en que representan el peligro de dejarse consumir por la sombra. En mi opinión, son necesarios para que la historia tenga tensión, aunque desapruebo totalmente su corrupción y su deseo de dominar Náboris. Finalmente, presiento que el viajero está destinado a convertirse en guardián de la ciudad, y me gustó mucho la forma en que su sombra pasó de ser un reflejo a un aliado. Esa evolución me parece la parte más poderosa de la trama. Volviendo al libro, la plaza de los ecos se llenó de un murmullo vibrante cuando las puertas de las catacumbas se abrieron. Los habitantes de Náboris, viajeros antiguos, guardianes y sombras reconciliadas, se reunieron para presenciar el regreso. Las torres de la ciudad brillaban como faros y los arcos se iluminaban con símbolos vivos que narraban la nueva historia que acababa de escribirse. Selene,
transformada tras recuperar su sombra, caminaba con paso firme. Ya no era la guardiana desesperada, sino alguien que había aprendido a aceptar su oscuridad. Su mirada se cruzó con la del viajero, y en silencio reconoció que su destino estaba ligado al suyo. Dorian, con los pergaminos consumidos por símbolos ardientes, levantó la voz. Náboris ha despertado. La ciudad ya no es prueba ni condena, sino equilibrio. Desde hoy, cada viajero que llegue aquí encontrará un camino distinto, guiado por lo que ustedes han logrado. Los hijos de la penumbra, derrotados, se ocultaban en las sombras de las torres. Sin embargo, el joven marcado por cicatrices que había dudado en la cripta reapareció en la plaza. Se inclinó ante el viajero y dijo: «No todos queremos la corrupción. Algunos buscamos redención. Permítenos caminar contigo». El primero de los viajeros, espectro colosal que había custodiado las catacumbas, se alzó sobre la plaza. Su voz resonó como trueno. La ciudad de las puertas se convierte en la ciudad del equilibrio. Aquí no habrá vencedores ni vencidos, sino unión. El viajero que aceptó su sombra será guardián, pero no estará solo. Las torres vibraron, los arcos se abrieron hacia destinos desconocidos, y Náboris se transformó en un faro para todos los que buscaban reconciliarse con su oscuridad. La historia no terminaba, apenas comenzaba un nuevo ciclo, con más voces, más sombras y más caminos por recorrer. La ciudad del equilibrio respiraba como un ser vivo. Las torres de Náboris brillaban con un fulgor nuevo, y las puertas de los arcos se abrían hacia destinos desconocidos, cada uno iluminado por símbolos que narraban la unión lograda en las catacumbas. La plaza estaba llena de viajeros antiguos y sombras reconciliadas, todos reunidos para presenciar el inicio de una nueva era. Selene, transformada, se erguía con dignidad. Ya no era la guardiana quebrada por la pérdida, sino una mujer completa, capaz de guiar a otros hacia la aceptación de sus sombras. Su voz resonó en la plaza. Náboris no será más un lugar de condena, será un refugio para quienes buscan equilibrio. Dorian, con los pergaminos consumidos por símbolos vivos, levantó la mirada. La ciudad ya no necesita cronistas, dijo con solemnidad. Ahora se escribe sola. Yo seré testigo, pero Náboris contará su propia historia. De las sombras de las torres surgieron los hijos de la penumbra. Algunos huyeron, incapaces de soportar la nueva luz, pero otros se detuvieron, vacilantes. El joven marcado por cicatrices dio un paso adelante y se inclinó. Queremos redención. Si este lugar es equilibrio, entonces también hay un camino para nosotros. El primero de los viajeros apareció sobre la plaza, su sombra colosal reducida a un resplandor sereno. La ciudad del equilibrio necesita guardianes, no uno, sino muchos. Cada viajero que acepte su sombra será parte de este nuevo ciclo. Las torres vibraron, los arcos se abrieron hacia mundos desconocidos, y Náboris se convirtió en un faro para todos los que buscaban reconciliarse con su oscuridad. El viajero y su sombra, ahora inseparables, se alzaron como símbolo de esa unión. La historia no terminaba, apenas comenzaba un nuevo capítulo, con más voces, más sombras y más destinos aguardando tras las puertas abiertas.
La ciudad del equilibrio se expandía como si hubiera despertado de un sueño milenario. Las torres vibraban con un fulgor constante y los arcos abiertos mostraban destellos de mundos desconocidos, cada uno con su propio paisaje de sombras y luces. La Plaza de los Ecos se convirtió en el centro de reunión, donde viajeros antiguos y nuevos se congregaban para escuchar lo que estaba por venir. Selene, fortalecida tras recuperar su sombra, se erigió como portavoz de los que habían encontrado redención. Su voz resonó clara. Este lugar ya no será un juicio, sino un refugio. Cada viajero que llegue aquí tendrá la oportunidad de reconciliarse con su oscuridad. Dorian, con los pergaminos consumidos por símbolos vivos, levantó la mirada hacia las torres. La ciudad escribe sola, dijo con solemnidad. Yo seré su guardián, pero Náboris contará su propia historia. Los hijos de la penumbra, divididos, se debatían entre huir o aceptar el nuevo orden. El joven marcado por cicatrices se adelantó, proclamando: si existe equilibrio, también hay esperanza para nosotros. No queremos ser enemigos, queremos caminar hacia la luz. El primero de los viajeros apareció sobre la plaza, su sombra colosal reducida a un resplandor sereno. La ciudad del equilibrio necesita voces diversas. No habrá un único guardián, sino una comunidad. Cada viajero que acepte su sombra será parte de este nuevo ciclo. Los arcos comenzaron a resonar como campanas, invitando a los presentes a cruzar hacia destinos desconocidos. La ciudad ya no era prisión ni prueba, era un faro, un crisol donde las sombras se transformaban en fuerza. El viajero y su sombra, inseparables, se alzaron como símbolo de esa unión. Y mientras las puertas se abrían hacia infinitos caminos, Náboris iniciaba una nueva era, destinada a ser recordada como el lugar donde la oscuridad y la luz aprendieron a convivir. La ciudad del equilibrio se convirtió en un hervidero de energía. Las torres vibraban como si fueran campanas y los arcos abiertos mostraban destellos de mundos infinitos, desiertos dorados, mares de cristal, bosques de sombras luminosas. La Plaza de los Ecos era ahora un lugar de celebración, donde viajeros antiguos y nuevos se reunían para presenciar el inicio de una era distinta. Selene, con su sombra finalmente reconciliada, asumió un papel de guía. Su voz resonó firme. Este lugar será un refugio, no una condena. Cada viajero que llegue aquí encontrará un camino hacia la unión con su sombra. Dorian, con los pergaminos consumidos por símbolos vivos, comprendió que su tarea había cambiado. Ya no soy cronista de pruebas, sino guardián de memorias. La ciudad escribe sola, pero yo velaré porque sus relatos nunca se pierdan. Los hijos de la penumbra, divididos, se debatían entre huir o aceptar el nuevo orden. Algunos desaparecieron en las grietas de las torres, pero otros se acercaron con humildad. El joven, marcado por cicatrices, se inclinó en la plaza y declaró: si existe equilibrio, también hay esperanza para nosotros. Queremos caminar hacia la luz.
El primero de los viajeros se alzó sobre la multitud, su sombra colosal reducida a un resplandor sereno. Náboris ya no es la ciudad de las puertas, es la ciudad del equilibrio. Aquí no habrá vencedores ni vencidos, sino unión. Cada viajero que acepte su sombra será parte de este nuevo ciclo. Los arcos comenzaron a resonar como campanas, invitando a los presentes a cruzar hacia destinos desconocidos. La ciudad ya no era prisión ni prueba, era un faro, un crisol donde las sombras se transformaban en fuerza. La multitud se inclinó y el viajero y su sombra, inseparables, se alzaron como símbolo de esa unión. Náboris iniciaba una nueva era, destinada a ser recordada como el lugar donde la oscuridad y la luz aprendieron a convivir. La ciudad del equilibrio se encontraba en su máximo esplendor. Las torres resonaban como campanas eternas y los arcos abiertos mostraban pasajes hacia mundos que jamás habían sido revelados. La plaza de los ecos era un océano de voces, viajeros antiguos, guardianes y sombras reconciliadas se reunían para celebrar el inicio de una nueva era. Selene, transformada y completa, se convirtió en guía de los recién llegados. Su sombra, ahora aliada e inseparable, la envolvía como un manto protector. Náboris será refugio y escuela, proclamó. Un lugar donde cada viajero aprenderá a convivir con su oscuridad. Dorian, con los pergaminos consumidos por símbolos vivos, comprendió que su tarea había cambiado para siempre. Ya no soy cronista de pruebas, sino guardián de memorias. La ciudad escribe sola, pero yo velaré porque sus relatos nunca se pierdan. Los hijos de la penumbra, divididos, se debatían entre huir o aceptar el nuevo orden. Algunos desaparecieron en las grietas de las torres, pero otros se acercaron con humildad. El joven, marcado por cicatrices, se inclinó en la plaza y declaró: «Si existe equilibrio, también hay esperanza para nosotros. Queremos caminar hacia la luz». El primero de los viajeros se alzó sobre la multitud, su sombra colosal reducida a un resplandor sereno. Náboris ya no es la ciudad de las puertas, es la ciudad del equilibrio. Aquí no habrá vencedores ni vencidos, sino unión. Cada viajero que acepte su sombra será parte de este nuevo ciclo. Las torres vibraron, los arcos se abrieron hacia mundos desconocidos y Náboris se convirtió en un faro para todos los que buscaban reconciliarse con su oscuridad. El viajero y su sombra, inseparables, se alzaron como símbolo de esa unión. La multitud se inclinó y la ciudad entera celebró el nacimiento de un nuevo tiempo. El silencio absoluto que siguió al salto se quebró con un murmullo profundo. Las catacumbas de Umbría se transformaban. Las inscripciones en las paredes comenzaron a moverse como serpientes de luz, reescribiendo la historia de la ciudad en tiempo real. El viajero y su sombra, unidos, se habían convertido en el eje de un nuevo relato. Selene, ahora completa, tras recuperar su sombra, se levantó con una fuerza renovada. Sus ojos brillaban con un poder sereno, distinto al ansia desesperada que la había dominado antes.
se acercó al círculo y declaró: Náboris tiene un nuevo guardián, pero no será solo uno. La ciudad necesita más voces, más sombras reconciliadas. Dorian, exhausto, dejó caer sus pergaminos. Las palabras que se escribían solas ya no necesitaban su mano. La ciudad misma estaba narrando. «Nunca pensé que vería esto», murmuró. «Náboris está viva y ustedes la han despertado». Los hijos de la penumbra, derrotados, retrocedieron hacia las grietas más profundas de la cripta. Sus sombras deformes se disolvieron en el fuego oscuro, incapaces de resistir el equilibrio que se había manifestado. Sin embargo, uno de ellos, un joven con rostro marcado por cicatrices, se detuvo y miró al viajero con respeto. Quizá no todo está perdido para nosotros, dijo antes de desaparecer en la penumbra. El primero de los viajeros se inclinó solemnemente. Su sombra colosal se redujo hasta convertirse en un resplandor tenue. Has hecho lo que ninguno antes logró. Náboris ya no será prisión ni prueba, sino un faro. Desde hoy, las sombras no serán condena, sino camino. Las catacumbas se abrieron, revelando un ascenso hacia la superficie. Al salir, la ciudad entera vibraba. Las torres brillaban, las puertas de los arcos se abrían, y los habitantes de Náboris, viajeros antiguos, guardianes y sombras reconciliadas, se reunían en la Plaza de los Ecos para recibirlos. La unión había cambiado todo. Náboris ya no era solo la ciudad de las puertas, era la ciudad del equilibrio, y su historia apenas comenzaba. La ciudad del equilibrio se alzó en un silencio solemne, como si todo Náboris aguardara la última palabra. Las torres brillaban con un fulgor constante, los arcos abiertos mostraban infinitos caminos, y la plaza de los ecos estaba llena de viajeros, sombras reconciliadas y guardianes antiguos. Selene, completa al fin, se inclinó con gratitud. Dorian, con sus pergaminos consumidos, levantó la voz para anunciar que la ciudad ya no necesitaba cronistas. Su historia se escribía sola. Los hijos de la penumbra, divididos, se retiraron o buscaron redención, aceptando que el equilibrio era más fuerte que la corrupción. El primero de los viajeros se alzó sobre la multitud y declaró: Náboris ya no es prueba ni condena, es faro. Y este nuevo ciclo tiene un guardián cuyo nombre resonará en cada arco. Entonces todas las inscripciones de la ciudad brillaron al unísono, revelando un único nombre: Tiago. El viajero que había aceptado su sombra, que había guiado a otros hacia la unión, se convirtió en símbolo eterno de la ciudad. Náboris lo reconoció como guardián, no por dominar la oscuridad, sino por haber encontrado el equilibrio. Así, la ciudad de las puertas se transformó para siempre en la ciudad del equilibrio. Y la historia de Tiago quedó grabada en sus muros, destinada a ser recordada por todos los que llegaran en busca de reconciliación. Fin. En mi opinión, yo creo que la trama fue muy poderosa, porque convirtió a Náboris en un personaje vivo, y eso me gustó mucho. Sentí que el viaje hacia el equilibrio fue más importante que la lucha contra los enemigos, y presiento que ese mensaje es lo que hace que la historia tenga tanta fuerza. No estuve de acuerdo con algunas actitudes de Selene.
me pareció egoísta en ciertos momentos, especialmente cuando intentaba arrastrar al protagonista hacia sus propios deseos. Sin embargo, apoyaría su transformación final, porque me agradó verla reconciliada con su sombra. Sobre Dolian, me gustó su papel de cronista, aunque no coincidí con su pasividad. Yo pienso que podría haber intervenido más, pero también entiendo que su función era ser testigo y guardián de la memoria. Los hijos de la penumbra me parecieron fascinantes como antagonistas. No me gustó su corrupción ni su deseo de dominar, pero sí valoré que uno de ellos buscara redención. Yo apoyaría a ese joven marcado por cicatrices, porque creo que su motivación fue sincera. Finalmente, me agradó mucho la evolución de Tiago. Su unión con la sombra me pareció el momento más fuerte de la historia, y pienso que fue justo que se convirtiera en guardián de la ciudad. Volviendo al libro. Epílogo. La ciudad del equilibrio permaneció como un faro en medio de los mundos, abierta a todos los viajeros que buscaban reconciliarse con sus sombras. Las torres seguían brillando, los arcos mostraban caminos infinitos, y la Plaza de los Ecos guardaba la memoria de aquel día en que todo cambió. Selene se convirtió en guía de los recién llegados, enseñando que la oscuridad no debía temerse, sino aceptarse. Dorian, sin necesidad de escribir más, se transformó en guardián de las memorias vivas de Návoris. Los hijos de la penumbra, divididos, encontraron en la ciudad la posibilidad de redención, aunque algunos eligieron desaparecer en los confines de la sombra. Y en el centro de todo, el nombre de Tiago permanecía grabado en los muros, resonando en cada arco y cada inscripción, no como un conquistador, sino como símbolo eterno de unión. Su historia se convirtió en la raíz de un nuevo ciclo, recordando a todos que el verdadero poder no está en dominar la oscuridad, sino en convivir con ella. Así, Návoris dejó de ser prueba o condena, se transformó en hogar, en faro, en promesa. Y mientras las puertas seguían abiertas hacia destinos desconocidos, la voz de Tiago se escuchaba como eco sereno. El equilibrio es el camino. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.